Muchas veces no sabemos para qué escribimos, tal y como estuvimos reflexionando en videos anteriores. Por lo tanto, es más que probable que tampoco sepamos muy bien para quién estamos escribiendo en realidad. Pero algo que sí sabemos es que más allá de para qué o para quién, hay un porqué. Y muchas veces ese porqué puede ser sencillamente porque sabemos que necesitamos hacerlo y punto. Como quien se asoma a una ventana buscando un poco de aire, o como quien camina sin un destino en particular, o como quien respira en automático, sin pensar. Hoy quiero hablarte de esa necesidad, de esa pulsión silenciosa que nos atraviesa, llevándonos a escribir incluso, o debo decir, sobre todo, cuando nadie está mirando. Y para eso, nuevamente, por supuesto, me voy a apoyar en una obra tan clara como honesta que es ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?, de Haruki Murakami. Un libro que, como bien ya he destacado en ediciones anteriores, no pretende darnos cátedra de nada. Es un libro que, lejos de darnos respuestas dogmáticas, hace las preguntas correctas. Así que, si alguna vez sentiste que las palabras eran tu refugio, tu escape o sencillamente tu forma de ser y de estar en el mundo, este episodio es para vos. Así que bienvenidos a la Biblioteca de Oro. ¿Para quién escribo? Tal y como Murakami señala, se trata de una pregunta difícil de responder, porque muchas veces no escribimos para alguien en particular, simplemente escribimos porque no podemos no hacerlo. En su primer libro, Escucha la canción del viento, él no pensaba en ningún lector en particular. Pensaba en imágenes que llevaba adentro suyo, las cuales quería poner en palabras mediante esta búsqueda creativa, ¿no es cierto? Pensaba en esas sensaciones que le atravesaban y necesitaba plasmar sobre el papel. ¿Y sabes qué? Escribiendo mi relato distópico Ethereum Humanae, me pasó lo mismo. Me sentí igual, no tenía un lector ideal en mente, sino que me dediqué a escuchar mi corazón para volcar aquellas teorías que me resultaban dignas de ser conversadas en estos tiempos que corren y de paso sanar un poco mi relación con el presente. En ese sentido, Murakami dice que escribir le ayudaba a uno a curarse, que había en el acto de escribir una intención de purificación, de organizar lo roto, casi como si se tratase de la práctica japonesa del kintsugi, de sublimar contradicciones y de hacer algo productivo con eso, en lugar de que se reprima en nuestro inconsciente. Y ahí encontré algo que me tocó. ¿Cuántas veces escribimos no para enseñar, ni siquiera para expresarnos, sino simplemente para sobrevivir, para sostenernos, para no caer frente a los desafíos de la vida cotidiana? Porque, como bien diría Ana Frank, el papel es más paciente que la gente y por eso resulta siempre tan terapéutico escribir. Por otro lado, como señala el autor, también está el disfrute. Murakami insiste en varios pasajes de su libro diciendo que si escribir no te resulta divertido, no tiene sentido. Y asimismo destaca que si uno disfruta al escribir, seguramente haya alguien en algún lugar que eventualmente disfrute de leerle. No sé qué opinás vos al respecto, pero me encantaría leerte en los comentarios, así que hacé como Murakami y compartí tus ideas. Por el momento te cuento que de mi parte estoy bastante de acuerdo con lo que él dice, porque si hay algo que atraviesa todo lo que escribo es el deseo de disfrutar del proceso, algo sobre lo cual hablo y mucho en mi libro El método Beckham, de permitirle a mis ideas la oportunidad de sorprenderme, de dejarme llevar con ellas a través de las palabras. Pero bueno, hay una suerte de trampa en eso también, porque si uno se queda repitiendo una y otra vez la misma fórmula, los lectores, con justa razón, se van a aburrir de uno. Y uno también se va a aburrir de ese acto de escribir. Por eso Murakami
entendió que si quería sostenerse como escritor tenía que evolucionar y trascender su estadio inicial. Y para ello empezó a usar frases más largas, a construir estructuras más complejas, a darle mayor profundidad a sus historias, a darle también mayor dinamismo a la estructura. Y eso, indefectiblemente, implicó un compromiso de su parte. Por lo tanto, tuvo que reorganizar su vida. Se fue de la ciudad, se impuso una disciplina y empezó a correr todos los días. En suma, cambió todo para poder escribir mejor. Y si vos querés hacer lo propio, también tendrás que hacer cambios. Comenzando por aprender a proteger tu tiempo, a ordenar tus ideas, para que haya lugar para escribir, para leer, para crear. Porque recordemos que, como bien recalca el autor a lo largo de todo el libro, escribir no es solo un acto de inspiración, es trabajo sostenido, es constancia. Y por más que no sepamos quién está del otro lado, aunque escribamos con los ojos vendados, como él dice, seguimos haciéndolo. Al final del día estoy convencido de que hay algo en esa soledad que paradójicamente nos conecta. ¿Será precisamente por eso que Murakami escribe a ciegas? Porque confía en que al otro lado de un proceso creativo sincero, honesto y de calidad habrá una persona dispuesta a leerle. Ojalá algún día pueda preguntarle en persona. De momento, te pregunto a vos, ¿para quién escribís? Te leo en los comentarios. Murakami sugiere que si quería seguir escribiendo pura y exclusivamente para sentirse bien, se iba a estancar. Y esto nos presenta uno de los desafíos más grandes del mundo editorial, que es crecer, pero sin dejar de ser uno mismo. Porque escribir por placer está bien, por supuesto, pero si uno quiere construir una obra sólida, una carrera que perdure, probablemente tenga que complementar ese disfrute con algo más. Así, del mero placer pasamos al terreno de la aventura. Uno tiene que arriesgar, explorar nuevos territorios, incluso quemar algunos puentes, como el mismo Murakami dice que hizo al contar cómo vendió su negocio con el fin de, obligarse a dedicarse pura y exclusivamente a la escritura. Dejando atrás su zona de confort, no solo se propuso ofrecerle a sus lectores algo nuevo, como sería en este caso La Casa del Carnero Salvaje, su primera novela larga, sino que además, cual Julio César, cruzó una suerte de Rubicón que le ofrecería a él la conquista de sí mismo como escritor a tiempo completo. Para escribir esa novela larga, tuvo que entregarse por completo a la causa. Se alejó del ruido de la gran ciudad, se organizó y cuidó físicamente. Sabía que si quería escribir tal y como lo ha hecho y sigue haciendo, tenía que tratar su cuerpo con el respeto que merece, ya que sin salud, sin energía, sin bienestar, no puede sostenerse una labor profunda y comprometida como la que la escritura de novelas largas puede representar. Ese momento, como bien señala, fue un antes y un después. Un momento bisagra en el que dejó de ser un escritor emergente para convertirse en un autor con voz propia. Uno que, siguiendo sus analogías, no solo se subió al ring, sino que además pretendía quedarse en él. Uno que estaba dispuesto a dar la pelea de manera profesional. Y eso me hizo pensar en que, independientemente del rubro en el que uno pueda llegar a trabajar, de alguna manera u otra, muchas veces nos encontramos frente a disyuntivas como estas, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida nos vemos forzados a tomar decisiones así? ¿Seguimos en el seguro puerto de lo conocido o nos aventuramos hacia algo más grande? Es como si de alguna manera tuviéramos que responder ante la pregunta, ¿repetir o crecer? Es algo que nos interpela de manera recurrente, detrás de cada libro, detrás de cada proyecto, y como regla general, quien apuesta por evolucionar más allá
del miedo que lo desconocido pueda generar, no solo encuentra una recompensa al otro lado, sino que además, y por sobre todo, se reencuentra consigo mismo. En este capítulo, Murakami cuenta que recibe cartas de lectores de todas las edades, géneros, países, motivo por el cual nunca pudo encontrar un patrón. A ciencia cierta no sabe quiénes son sus lectores y tal y como él señala, probablemente ni su editorial lo sepa. Eso lo obliga a aceptar el hecho de que, efectivamente, escribe sin saber para quién lo hace. ¿No es eso, de alguna manera, liberador? Porque cuando uno escribe sin tener una expectativa ajena en mente, cuando uno no intenta encajar en una categoría ni fuerza su material a las pretensiones que los demás pueden llegar a tener, escribe desde la más pura autenticidad y escribe con más libertad. En tiempos en los que todo tiende a ser etiquetado, vale la pena recordarnos algo. Muchas de las mejores cosas que nos han ocurrido en la vida, de alguna manera u otra, son algunas de esas que originalmente no eran para nosotros, entre comillas. Lo mismo aplica para la literatura. Muchos de mis libros favoritos son aquellos que no estaban pensados para mi edad, mi género o contexto, y sin embargo me marcaron de todas formas. Murakami entonces nos invita a confiar, a recordar que nuestro texto al final del camino terminará encontrando a su verdadero lector, y eso es lo que más importa. En un pasaje de ese capítulo, Murakami habla de la crítica y lo hace con una claridad que nos ayuda a relativizar la opinión de los demás. Nos recuerda que al final del día, hagamos lo que hagamos, siempre habrá alguien que nos criticará. Si escribe una novela larga, demasiado extensa, podría haber dicho lo mismo en la mitad de páginas. Si escribe una corta, bueno, que no tiene contenido, que evidentemente no se esforzó, que podría haber hecho más. Y eso es algo que todos los que escribimos tenemos que aceptar, especialmente en tiempos de sobreexposición social y digital. Y esto, de alguna manera, me recuerda una frase de Aristóteles que me encanta, que es: si no quieres recibir críticas, no hagas nada, no digas nada, no seas nadie. En definitiva, no hay forma de gustarle a todo el mundo, y el solo hecho de intentar esta tarea tan imposible como inhumana solo conduce al agotamiento y la alienación de uno mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Murakami cita a Rick Nelson: si no eres capaz de hacer disfrutar a los demás, no te queda más sentido que disfrutar tú. Y también cita a Thelonious Monk. Dice: hay que tocar como uno quiera y hacerse entender, aunque para lograrlo se tarden 15 o 20 años. Conocí estas frases y la verdad es que me resultaron muy inspiradoras, especialmente porque muchas veces tendemos a obrar en búsqueda de agradar, de gustar, y el gustar va más allá de lo meramente personal, porque en esta era de algoritmos esto se extiende hasta la búsqueda del like, el seguimiento de métricas y, por supuesto, la validación social. Así perdemos el disfrute, la frescura, que en definitiva nos conducirán a esas métricas de vanidad, porque sin esa originalidad primigenia, sin esa creatividad genuina, ¿qué obra trascendental podríamos crear en un primer lugar? Por eso, hoy más que nunca, sigo el sabio consejo de Murakami y escribo como quiero, con la forma que me nace, con las palabras que me representan, como puedo, con lo que tengo, desde donde estoy, parafraseando a Roosevelt. Y si eso conecta con el corazón de los demás, bien. Y si no, al menos estaré seguro de que sí va a conectar con el mío. De esta forma, Murakami vuelve una y otra vez a la misma idea, que escribe
porque le gusta. Y que cuando no sabe qué hacer, cuando se siente perdido, vuelve a ese punto de partida como quien vuelve a su centro. Vuelve al deseo de escribir por placer, por necesidad, por amor al acto mismo de escribir. Ese retorno al origen nos recuerda por qué empezamos, y quienes recuerdan por qué empezaron podrán seguir adelante independientemente de lo que el camino le pueda deparar. Será capaz de reinventarse. Nietzsche decía que quien tiene un porqué casi siempre encuentra un cómo. Por eso, tener esto claro es fundamental para poder sostenerse en ese ring que dice Murakami, que es la escritura, al cual nos invita a subir. Una vida dedicada a algo que no es divertido no tiene atractivo, nos dice el autor. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Qué opinás? Te leo acá en los comentarios. Por mi parte, coincido en que no se trata de vivir una vida en una eterna fiesta, pero sí de encontrar un modo de vivir que tenga sentido para uno, un modo de vivir que nos despierte, un modo de vivir que nos conecte también. Para mí eso fue, es y seguirá siendo la escritura. Entonces, si alguna vez te preguntaste o llegás a preguntarte si escribir vale la pena, aunque nadie te lea, aunque no te publiquen, aunque no se entienda del todo qué quieres decir, la respuesta es que sí. Sí, porque escribir te ordena, te transforma y a la vez también te representa. Sí, porque tu entrega sincera conectará con otros y sobre todo con vos mismo. Y sí, porque pocas cosas pueden darte simultáneamente placer y significado como lo hace el simple hecho de escribir. Así que con miedo, con dudas, con errores, no importa. Escribí. Y recordá que si no sabes para quién escribís, escribí para vos. Nos vemos en la próxima entrega de la Biblioteca de Oro. Adiós.